Muy buenas tardes, viernes Por fin, 29 de noviembre, se acerca el fin de semana, todos muy contentos y como siempre una tarde más en compañía de Esther Bogónez. ¿Qué tal, Esther? Pues muy bien de estar contigo un día más y bueno, aunque me alegra mucho que llegue el fin de semana, te voy a echar de menos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que vamos a ir directos al grano. Nos vamos a presentar Sí, a nuestro invitado de hoy, Carlos Sanz. Muy buenas tardes, bienvenido a este plató de Ser Complejos. Carlos. Y yo soy la encargada en el día de hoy de ofrecerles algunos detalles sobre Carlos para que ya se vayan metiendo en materia y sepan de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en primer lugar decir que Carlos nace en Madrid en 1955, tiene 2 hijos, estudió biología en la Universidad Complutense de Madrid y en cuando cursaba tercero de carrera, una llamada Félix Rodríguez de la Fuente le llevó hasta uno de los campamentos de rodaje del Hombre y la Tierra. Desde entonces nunca se ha separado de todo lo que rodea a este animal maldito por las leyendas. Ya lleva 25 años conviviendo con el lobo en una doble faceta, como fotógrafo y como naturalista. Desde hace días expone en la muestra Amigo Lobo en el Centro Cultural de Azuqueca 140 fotografías que van a contribuir a desmitificar esta mala reputación de un animal al que no solo Carlos admira, sino al que también admirara y mucho Félix Rodríguez de la Fuente. Pero yo sí quisiera preguntarte, Carlos, para empezar, en esta muestra, aparte de quitarle mala reputación al lobo, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente y cuántos años de trabajo se esconden detrás de esas 140 fotografías que me imagino que será la selección de muchas más? ¿Y cuántos sacrificios? Porque me imagino que para conseguir esas fotos detrás de eso hay mucho sacrificio. Bueno, más que sacrificio realmente sí hay mucho trabajo y mucho tiempo. Muchas de esas fotos realmente, algunas tienen incluso más de 25 años, algunas fotos de las que componen la exposición Amigo Lobo las realicé durante los rodajes del Hombre y la Tierra, de la mano precisamente del equipo que dirigía nuestro querido y admirado y pues amigo Félix, con el que tuve la posibilidad y el privilegio de trabajar durante más de 5 años. Entonces algunas de las fotos ya son de aquella época. ¿Pero qué vamos a ver exactamente? Y en la exposición, pues obviamente a lo largo de más años se ha ido completando toda una visión general de la biología, de la ecología y de la problemática del lobo. Entonces en la exposición hay fotos del celo, de la reproducción, momentos de caza, cómo se forman las jerarquías dentro de la manada lobuna, algunos aspectos para localizar, reconocer pues, rastros de lobos, huellas, señales, también algunos de los temas que suponen la problemática del lobo en cuanto a especie amenazada, aunque pues, bueno, hay una serie de factores que amenazan su supervivencia. Y luego también hay una serie de fotos que de alguna manera transmiten la relación del lobo con las personas también, que permiten un poco desmitificar esta idea del lobo que se sigue teniendo en mucha gente, sobre todo del campo, del lobo sanguinario, devorador de personas, que mata por el placer de matar, como algunos dicen, y que obviamente en estas fotos se demuestra, el que pueda verla a la exposición, en fin, pues que los lobos realmente no son tan fieros como los pintan, ni muchísimo menos, y que puede llegar a ser realmente un buen amigo de las personas y pueden llegar a ser incluso más nobles, sumisos y cariñosos que muchos de los perros teóricamente domésticos que tenemos en nuestro alrededor. Sí, sobre todo sobre ese aspecto vamos a insistir hoy, vamos a incidir mucho, porque la verdad es que hay pocas personas en toda España que hayan vivido tanto con el lobo como Carlos Sanz. Bueno, no Carlos Sanz, porque hoy hay que decir que ha venido también Blanca Sanz, la hija de Carlos, aunque a la pobrecilla la hemos dejado fuera, pero sí que hemos estado charlando antes con ella y nos ha contado cosas muy interesantes. Echamos un poquito la vista al pasado, nos vamos a aquellas fechas en las que Carlos estudiaba tercero de biología, cómo entra en contacto con Félix y con el equipo de rodaje del Hombre y la Tierra. Sí, fue en el año 1975, entonces estaba en el tercer curso de carrera y se nos ocurrió a otra compañera y a mí pues llamar a Félix para que fuera padrino de la promoción de biológicas en esa época que bueno, estábamos preparando el viaje del Paso del Ecuador, como en cualquier otra carrera a mitad pues siempre hay ese viaje. Entonces a mucha gente les parecía que bueno, hablar con Félix, que Félix se prestara a ese tipo de cosas, entonces era ya una leyenda, un ídolo, pues no iba a creer, ¿no? Y nos sorprendió a todos. Primero sí aceptó ser padrino de nuestra promoción en vez de madrina, que era lo que estaba más en boga, y aparte de ayudarnos para conseguir una serie de fondos para el viaje del Paso del Ecuador y demás, pues hizo algo mucho más importante. A una serie de estudiantes de biología pues nos ofreció la posibilidad de trabajar, de colaborar de alguna manera con varios de los trabajos que él estaba haciendo en aquel momento, y uno de ellos era precisamente, se estaban empezando los rodajes del Hombre y la Tierra,
y había un campamento base importante en la provincia de Guadalajara, concretamente en la Sociedad del Río Dulce, en Pelegrina, y nos ofreció a una serie de estudiantes el criar una camada de lobos que se había encontrado, porque habían matado al parecer pues, a la madre. Había 5 cachorritos de lobo que bueno, había que criarlos y había que estudiarlos y bueno, de alguna manera aprovechar esa circunstancia pues, para filmarlo también para la serie del Hombre y la Tierra, ¿no? Se llevaron la parte buena, porque otros se quedaron en Segovia, que también es un trabajo apasionante el que llevaron allí, pero desde luego la parte buena se la llevó Carlos Sanz. Sí. Bueno, no Carlos Sanz, y el grupo de estudiantes. Realmente estábamos 4, 5, 6 estudiantes de biológica que nos apuntamos a esta parte, ¿no? A partir de ahí entra a vivir pues con los lobos a los que cría, esos pequeños 5 lobos que tenía que cuidar, pero esa convivencia se desarrolló pues a lo largo del rodaje, que fue un tiempo más o menos largo. ¿Y cuál es el primer tópico que se le rompe a usted respecto al lobo al convivir con esos pequeños lobos? El primer tópico pues, es el que todos desde chiquititos tenemos o pensamos, ¿no? Nos han contado desde pequeños el cuento de Caperucitas, de los 3 cerditos, el lobo es el malo de todos los cuentos. A los niños se les duerme con aquello de duérmete niño, duérmete ya, que viene el lobo te comerá, que viene el lobo, cuando... O sea, a todos de pequeños... Se lo ha cantado a sus hijos. Sí, pues yo también se lo contaba a mis hijos, o sea, porque realmente alguna cosa. Lo que pasa es que mis hijos, y Blanca ya que lo comenta, realmente... Bueno, pero eso se lo contamos a Blanca y se nos echa a reír. Claro. Ahora mismo se nos echa a reír. No, porque se lo cuentas y ella, no, a lo mejor no se lo cuento yo el cuento de la Caperucita, pero lo tiene en casa como tantos niños, ¿no? Pero a mí, cuando empecé a tratar los lobos, igual que a mi hija desde que tenía ya 2 o 3 años, que está con los lobos, pues te das cuenta que los lobos para nada es un animal sanguinario, es un animal noble, como animal social, es muy solidario con el resto de la manada. Dentro de la manada los lobos son muy fieles a la pareja, protegen a las crías hasta la muerte si hace falta, llegan a adoptar cachorros huérfanos de otras manadas. Son animales que con las personas que les han criado o las asumen perfectamente como si fueran miembros de su propia manada, y ellos un poco se hacen también parte de la manada humana, ¿no? Entonces eso es como yo empecé a trabajar con los lobos cuando estábamos en el equipo del Hombre y la Tierra. Todo el equipo estábamos trabajando y a la vez viviendo y jugando con los lobos casi como si fuéramos una gran familia, ¿no? No solo lobos, sino otros muchos animales que entonces teníamos. Quizá un modo de poder ver esa convivencia sí, vamos, es a través de unas imágenes. Sí, vamos a ver si desde realización nos pueden pinchar unas imágenes que tenemos preciosas de esa exposición que Carlos Sanz está mostrando estos días en Azuque Cadenares. Ahí vemos un plano general y podemos ver al lobo en facetas completamente distintas. Es un animal riquísimo en matices, ¿no? en mostrarnos al ser humano distintos comportamientos, ¿no, Carlos? Sí, el lobo realmente se puede aprender muchísimo del lobo, ¿no? El lobo tiene realmente un gran valor biológico, un gran valor cultural. Pero esa es tras esa imagen fiera que tiene el lobo, ¿cómo es posible que un animal con tan mal mito a sus espaldas, tan mala reputación a sus espaldas, acepte a un ser humano como un miembro más del clan, como le pasó a Carlos Sanz y a su familia? Como le pasó a Félix, como me ha pasado a mí y a otras muchas personas que hemos trabajado y hemos convivido y convivimos incluso con lobos, ¿no? El mito del lobo es falso totalmente, por lo menos el lobo, digamos, devorador de personas, el lobo agresivo hacia las personas, es absolutamente falso, por mucho que haya leyendas de a lo mejor hace 40, 50, 60 años, 100 años, pues pudo haber algún caso de ataque de lobos a personas. Son esporádicos totalmente. El lobo no es para nada peligroso para las personas. Sí, el lobo tiene un riesgo, obviamente, para los ganados. El lobo es un animal, es un carnívoro, que no tiene más remedio que comer. Como cualquier otro carnívoro, tiene que cazar a otros animales para alimentarse con su carne, para sacar adelante a su familia, al clan. Entonces ahí es donde realmente choca el lobo con los intereses económicos del hombre, simplemente porque es un competidor para el hombre, especialmente para el hombre ganadero, obviamente. El resto, claro, los agricultores para nada es un competidor, al revés, es un aliado. El lobo lo que controla son poblaciones de ungulados salvajes, de jabalíes, de ciervos, de corzos, que sí, esos conejos y demás, que sí pueden causar daño. Pero miramos ahí, Carlos, sí, ahí desde luego sí que impresiona esa actitud de lucha, de territorialidad. Yo no sé si son imágenes, por ejemplo, esa fotografía que era de la época del celo, esos lobos pegándose. Sí, bueno, en los lobos lo que ocurre es que dentro de la manada tienen que estar manifestando continuamente un nivel jerárquico. Los lobos, cuando tienen que cazar, tienen que ir, digamos, de la mano de los lobos mejor dotados, los que son más fuertes, más inteligentes, más listos. En la manada de los lobos solamente procrean los mejor dotados, los dominantes, únicamente. Entonces,
los lobos dentro de su organización social tienen que estar siempre demostrando cuáles son los más dotados. Entonces hay una agresividad, pero una agresividad relativa y siempre muy controlada para evitar, muy pocas veces llega la sangre al río en este tipo de peleas entre lobos, que lo único que pretenden es mantener y decidir siempre continuamente cuál es el mejor en la manada, que es el que tiene que llevar a los demás, o a criar, o a cazar, o a proteger un territorio. Entonces eso a lo largo de toda la vida de los lobos se mantiene. Y esa agresividad la necesitan, lógicamente, cuando tienen que capturar un ciervo, un jabalí, porque tampoco se van a dejar capturar. Un animal carnívoro necesita una agresividad, sobre todo para cazar a animales grandes, como puede ser eso, un ciervo, un gamo. Pero luego los lobos tienen también una ternura inmensa, una gran delicadeza. Dentro de las parejas de los lobos, pues hay un cariño y un amor, pues como lo pueden tener en las personas o más también, ¿no? Y con las crías las cuidan con total dedicación, con muchísima ternura. Cuando unas personas, incluso unos niños, como comentabas, y algunas fotos no me he fijado bien en las que habéis puesto, pero en la exposición se ven, unos niños desde pequeños, mis hijos, desde que tienen 2 o 3 años, están con los lobos. Jamás los lobos les han... Hasta en la lobera, hasta en la lobera. Y se meten en la lobera y les dejan coger incluso los cachorros y arrancárselos casi de los pezones cuando están mamando, cosa que a veces muchos perros no lo permitirían, ¿no? Ese sí que es un aspecto a comentar, porque su familia sí que ha podido formar parte de su trabajo con los lobos, pero ¿cómo es ese proceso en el que la manada, no solo la manada acepta la presencia de sus hijos con ellos, sino también cuando llega su familia a aceptar y a tratar con normalidad la convivencia con el lobo? Bueno, mi familia, desde que han nacido, pues están acostumbrados. Yo llevo, pues eso, más de 25 años haciendo documentales de naturaleza, trabajando con animales, temas de divulgación y demás. Entonces, mis hijos, desde que han nacido, pues están de alguna manera con animales, ¿no? Y se han acostumbrado y han visto que no tienen que tener el menor temor a ningún animal, ni siquiera al lobo, a pesar de el lobo no está acostumbrado a los niños, por ejemplo, pero siempre son muy traviesos. Pero si tú lo crías de pequeño, los lobos realmente te llegan a aceptar y asumir. Ellos saben que tú les das de comer, tienes también un trato agradable y amable con ellos, y eso responden igual. Incluso ya no solo con las personas, digamos, de mi familia, que están acostumbrados, es que los lobos, cuando se llegan a criar y se troquelan de alguna manera psicológicamente, se imprintan, que es una palabra técnica un poquito del troquelado, esos lobos llegan a aceptar perfectamente eso a otras personas casi como si fueran de su propia manada, y no solo a los que les han criado, sino que llegan a asumir o a aceptar a otras personas que también les dan confianza y que de alguna manera tú se los presentan casi como si fueran también amigos. O sea, aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos, pues dentro del cerebro lobuno se llega a producir, ¿no? El lobo, por naturaleza, nunca tiene una agresividad hacia las personas. En el campo jamás, huye siempre de las personas, por mucho que se cuenta. Una persona nunca es una presa potencial para un lobo, a pesar de las leyendas y de las historias. Por lo menos en los últimos 40 o 50 años no hay ni el menor dato en ese sentido. Y cuando los lobos se crían en cautividad, también tienen su carácter. Unos son más cariñosos, más afectuosos, otros son más recelosos o más ariscos, como nos pasa también a las personas. Incluso lobos de la misma camada, criadas exactamente igual, con la misma alimentación, llevándolos a los mismos sitios, haciendo el mismo tipo de trabajo con ellos. Unos pues, vienen y juegan con cualquiera, vosotros mismos mañana venís conmigo y os podéis a jugar con los lobos, que no os van a hacer nada. Pero siempre entre los lobos... Tomamos la palabra, un día estos vamos con Carlos Sanz a tocar a los lobos. Lo que sí queda claro... Otros colegas vuestros lo han hecho y no les ha pasado nada. Sí, no, yo no lo dudo y además creo que tiene que ser una experiencia muy bonita tocar a un lobo, y creo que es uno de esos retos personales que cualquier día Esther Bogonez y yo vamos a llevar a cabo. Queda claro una cosa, Esther. Más que reto es apetencia. A mí por lo menos sí que me apetece mucho. Pues, no, me apetece mucho, respeto no. Si te apetece, estás invitada y te garantizo que no le vas a tomamos tener la palabra a Carlos Sanz. Queda claro una cosa, y es que Carlos Sanz y su familia son un poco lobos, y un poco lobos en el mejor sentido, porque ellos ya en cierta medida se han metido en el pellejo y en lo que siente el lobo ibérico, aunque sea cautivo, ¿no? No todo el mundo cree como Carlos Sanz que la convivencia con el lobo es fácil, y de hecho hemos preguntado a la gente de la calle si cree que puede existir esa convivencia, y esto es lo que nos decían. Pues persecución no tenían que hacer ninguna, sino que tomar otras medidas. Las ayudas por el daño y algo más, no solamente el daño, porque el daño tienen una oveja, en suponer, o eso, y le hacen un daño, no solamente a la oveja que le quita la cría o le quita lo que eso, y debían de pagarle bastante bien, remunerado todas esas cosas debían de estar. Bueno, yo creo que la solución puede pasar
un poquito, que les hagan un poco caso. Porque si no le hacen caso, no me extraña que ellos cojan y empiecen a tomarse la justicia por su mano, matando o haciendo lo que sea con los lobos, nada más. Hombre, deberían de ponerse de acuerdo todos los ganaderos y formar como una especie de cooperativa para ir en contra del lobo, pero que tomar medidas siempre legales, creo yo. No tomarse la justicia por su mano. A mí me fastidia mucho que se maten los lobos, pero lo que hay que hacer es también dar garantía a los ganaderos de que puedan tener sus rebaños y que no sufran pérdida de las ovejas. A base de subvenciones, ayudas, pero lo que hay que hacer es respetar al lobo, por supuesto. Es un trabajo muy duro que venga y no hagan nada contra los lobos, y es tu trabajo el conseguir que las ovejas, que el ganado vaya hacia adelante. Entonces, si no veo que la justicia se la tome, pues no lo veo mal que tampoco se la tomen por su mano. Pues ya lo has visto, Carlos, más o menos consistentes, pero todo el mundo tiene su particular opinión. Yo no sé en este tema cuál es la de Carlos Sanz, por dónde pasa la solución para que los ganaderos no maten lobos y acabemos con esto que ya se hace demasiado largo. Sí, exactamente. Bueno, obviamente la opinión que se ha visto en estas personas que han hablado ante las cámaras es una opinión lógica. O sea, el lobo, mantener el lobo, que es un animal carnívoro, que provoca una serie de daños a la ganadería, es una especie de lujo que no tiene, un lujo zoológico, biológico, que no tienen por qué pagarlo en exclusiva los ganaderos. Está claro, el lobo hay que protegerlo, tiene derecho a existir como cualquier otro animal, independientemente de su utilidad para el hombre, pero obviamente también hay que controlar que los daños del lobo, que obviamente en ocasiones los produce, y concretamente aquí ahora en Guadalajara, los últimos lobos que están empezando a entrar y a asentarse en el norte de la provincia, provocan una serie de daños que no tienen por qué pagar en exclusiva los ganaderos. Entonces lo que ocurre es que, claro, hay que tomar medidas claramente para esos daños, compensarlos rápida, urgente y generosamente. En cualquier caso, la Administración de Castilla-La Mancha está tomando unas medidas en ese sentido para compatibilizar la presencia de estas poblaciones de lobo que se están asentando en los últimos años y la ganadería tradicional, que me parece que son unas medidas en buena línea, ¿no? En principio hay que decir que, claro, el lobo en Castilla-La Mancha ahora mismo está estrictamente protegido, es una especie protegida, y las leyes tanto de Castilla-La Mancha como incluso a nivel europeo, porque unas poblaciones que están al sur del río Douro están por ley obligadas a protegerse. No se pueden cazar los lobos, pero claro, los lobos que pueden provocar una serie de daños tampoco tienen por qué ser pagados en exclusiva por los ganaderos. Entonces la Administración de entrada está, desde hace un año aproximadamente, planteado una serie de ayudas para precisamente que todas las explotaciones ganaderas de aproximadamente unos 100-150 municipios de todo el norte de la provincia, que en teoría pueden verse afectadas por esos ataques de estos lobos, que muchas veces son ataques de perros asilvestrados, más que de lobos, eso también hay que decirlo, pero bueno, luego a lo mejor nos podemos centrar ahí. Pero esos daños, o esos posibles daños, la Administración está intentando que los ganaderos, mediante unas ayudas y subvenciones, arreglen una serie de corrales, de apriscos adecuados para conservar y para proteger el ganado. Está subvencionando también la compra de perros mastines que protejan al rebaño en el campo, porque claro, si el lobo que tiene que comer se encuentra una serie de rebaños sin ningún tipo de protección en el campo, sin pastores, sin guardarse por la noche en rediles, sin perros y demás, pues lógicamente no dejan de ser unas presas fáciles, más fáciles de capturar que un ciervo o un jabalí, y obviamente si no tienen protección el lobo lo va a atacar. Pero por una parte se está intentando ayudar para que las explotaciones ganaderas prevean esos daños mediante este tipo de actuaciones, de buenas actuaciones que en cualquier caso tendrían que hacerlas independientemente de que hubiera lobos o no, porque sí hay perros que causan daño. Y luego también la Administración está intentando fomentar el que todos los ganaderos pues aseguren también su ganado, como el que tiene un coche, una joyería, un cuadro. El ganado es un bien valioso que también creo que deben asegurarlo. Cobran todos los ganaderos unas subvenciones importantes a primeros de año, y como ayuda precisamente a la ganadería, y una mínima parte, con 50 pesetas de cada 5.000, por ejemplo, que cobran de una oveja, con eso pueden asegurar las ovejas, y en caso de que encima les toque un poco la china de que tenga un ataque tanto de perros como de lobos, la Administración les va a pagar también la franquicia para que todo ese daño lo recupere, ¿no? Queda claro que desde las administraciones se están haciendo cosas para evitar ese enfrentamiento entre ganadero y lobo, dos enemigos a veces casi irreconciliables a lo largo de la historia, y ahora llega el habitual momento del test. El test. Yo me
enrollo un poco. Bueno, sí. Estamos en directo, Carlos. Comenzamos ese repaso al test. Vamos a aclarar esta frase a media porque Carlos nos Hemos está pidiendo pillado perdón porque entre habla medias. mucho, pero es que es un hombre muy interesante y hay que escucharle, como se suele decir en radio, con las orejas bien abiertas. Y comenzamos este pequeño test a Carlos Sanz. Carlos, ¿naturalista o fotógrafo? Bueno, yo soy biólogo, por una parte, y fotógrafo, las dos cosas. Y me dedico... No renuncia. Eso es muy gallego, como se dice popularmente. Sí. No, son las dos cosas. La fotografía a mí me sirve para la fotografía o documentales de naturaleza, en los que también colaboro desde hace muchos años y participo de alguna manera, para divulgar precisamente la naturaleza y los conocimientos a lo mejor que como biólogo puedo tener. Queda claro que no va a elegir. Y como esto es un test, ahora nosotros imponemos las reglas y nos va a responder entre dos alternativas. ¿Sí Esto o se no? la perdonamos Vale. porque no está entrenado, No pero en fin. No me lo habías explicado. Preguntas Un paisaje breves, que- respuestas breves. Ahora Perdón. sí, un paisaje que le sobrecoja. Pelegrina. ¿Zoo o safari? No me gusta ninguno de los dos. Bueno, se lo perdonamos también. Un país a seguir en materia medioambiental. Costa Rica. Un animal a proteger con carácter de urgencia, aparte del lobo que ya está más protegido. No, el lobo quizás no está tan protegido. El más a proteger con carácter de urgencia está claro. Aquí en España por lo menos es el lince ibérico. Una espinita profesional. Una espinita. Pues no haber aprendido inglés. Me ha evitado, me ha... Impedido. me ha impedido, mejor dicho, gracias, una serie de actividades profesionales que me hubieran gustado. El tópico más absurdo que ha escuchado sobre los lobos. Pues que son devoradores de personas. Si no hubiese conocido a Félix, ¿usted sería? Creo que hubiera seguido siendo biólogo. Un lugar para vivir una vez jubilado. Pues quizá Costa Rica otra vez. Si usted fuese lobo, ¿le gustaría que le llamasen humano? Realmente los lobos tienen cualidades mucho mejores en muchos sentidos que los humanos. Los lobos pueden enseñar muchas cosas a los humanos. Ha vuelto a responder al estilo gallego, pero esta vez se ha decantado más. Sí. Ha demostrado dos cosas. Una, que es una apasionada de los lobos, eso lo lleva haciendo desde que comenzamos la entrevista, y otra, que le encanta Costa Rica. Y bueno, esa pasión por Costa Rica le vemos dentro de poquitos años en Costa Rica, ¿no? Tuve la oportunidad de filmar allí una serie de documentales y realmente es un país con unas características de naturaleza impresionantes. En muy poquito terreno tienen de todo, lo recomiendo. Y obviamente no me llevo ninguna comisión, pero es un país que recomiendo al que le guste la naturaleza. Hombre, es una buena opción, pero en las entrevistas otra buena opción es tener un lugar especial y apartado para preguntas comprometidas con respuestas comprometidas, que este es el preguntón. Bueno, Carlos, ¿listo? Dispara. Bueno, pues, ¿qué medida política ha hecho más daño a la supervivencia del lobo en nuestra península? Bueno, por supuesto una medida que se tomó en los años 50, que fue se crearon las tristemente célebres juntas provinciales de extinción de animales dañinos. La misma administración en los años 50, hasta finales de los 60 y creo que parte de los 70, pagaba por cada animal carnívoro que se llevaba muerto. Lo mismo el lobo, que llegaba con una piel de lobo, unas garras de águila, una piel de lince. La misma administración fomentaba y pagaba por cada cachorro de lobo, por cada águila, por cada quebrantahuesos, por cada lince. Esa fue una medida desgraciada que puso al borde mismo de la extinción a muchas especies de todos los carnívoros, porque entonces se consideraban alimañas a todos los carnívoros, que eran una competencia un poco de especies cinegéticas, y desgraciadamente eso ha puesto en el límite al lince, al quebrantahuesos, el águila imperial, y el lobo afortunadamente se salvó gracias a Félix. En la actualidad casi quienes tienen ese erróneo papel, ese dañino papel, son los cazadores furtivos. ¿Cómo trata la ley esta figura y qué peligro real suponen estos sujetos? Estamos hablando del lobo, vamos a concretar en el lobo, pero casi en general para toda la fauna. Yo sinceramente pienso que si hay una alimaña en el país que habría que exterminar es el furtivo, o los furtivos, si quieres, ¿no? Porque realmente son personas que, bueno, quizá el furtivo
que de siempre, y quizá en otras épocas, vivía pues para matar una cierva y sacar adelante a la familia y demás, pues bueno, puede tener una justificación. El furtivo de ahora, que lo único que lo hace es matar un animal por tener un trofeo, de paso se lo roba al propietario de un coto y mata además una especie que no sea protegida o no, porque los furtivos lo mismo matan un lobo que un lince que un ciervo, o sea, no es necesariamente que sean especies protegidas, pero en cualquier caso la caza de las especies que se permite cazar, pues debe seguir unas normas, unas épocas de veda, unos espacios en los que se puede cazar, otros no, unas especies se pueden cazar, otras no. El furtivo normalmente pasa de todo eso, o sea, realmente el furtivo es una alimaña que asesina animales, lo mismo le da que sean protegidos que no, que roba a otros cazadores legales que siguen su norma y hace muchísimo daño a muchas especies y los furtivos realmente han llegado a poner en grave peligro de extinción a muchas de esas especies, y al lobo obviamente quizá la mayor mortalidad que hay de lobos, aunque se cazan y en algunas comunidades autónomas está permitida su caza y está regulada, la mayor parte de los lobos que se cazan en este país sigue siendo de forma furtiva. Y realmente eso hace daño a la especie, hace daño a los cazadores, hace daño al ecosistema, y especialmente porque claro, hay furtivos que matan a lo mejor con una escopeta o con un rifle, malo es, ¿no? Pero es que hay otros furtivos que todavía utilizan métodos más prohibidos, más dañinos y menos selectivos, como pueden ser los lazos, los cepos y especialmente los venenos. Los furtivos muchas veces dejan un trozo de carne envenenada y no se sabe quién la va a comer. Y lo mismo quizá estos es a los que había que haber aplicado aquella ley de los años 50 de las especies dañinas. Exactamente, juntas de extinción de animales dañinos. Realmente para mí es el animal más dañino que hay en la naturaleza. Nos olvidamos todo, nos olvidamos muchísimas cosas, pero no hay tiempo para más, Carlos. Nos quedamos con las contundentes su palabras paso de como Carlos. Fotógrafo, los 6 meses después de la muerte de Félix, todos los rodajes. Está preparando ahora Carlos un rodaje para Televisión Española que tiene problemillas económicos, pero desgraciadamente, Carlos, se nos va el tiempo y no podemos hablar. Pero será un placer hacerlo más adelante. Cuando queráis. Así que muchas gracias por venir a Sin Complejos, y nosotros nos marchamos, como siempre, esta vez hasta el lunes. Denos un descansito, que lo tenemos merecido. Lo necesitamos. Y eso sí, que ustedes disfruten el fin de semana, pero no se olviden de volver el lunes con nosotros. Ya saben que hay que vivir sin complejos. Hasta entonces.